Una de las construcciones más legendarias de la historia, un templo majestuoso construido por órdenes del rey más sabio de todos los tiempos. ¿Pero existió realmente? Hola, bienvenidos a Archiculture, soy Andrei y hoy hablaremos sobre el Templo de Salomón. El Templo de Salomón a lo largo de los siglos ha sido objeto de fascinación tanto para historiadores, teólogos, arqueólogos y grupos esotéricos. Se menciona principalmente en la Biblia, especialmente en los libros 1 de Reyes y 2 de Crónicas, construido bajo las órdenes del rey Salomón en el siglo X a.C. Según los relatos bíblicos, el templo fue edificado en la ciudad de Jerusalén, en el monte Moría, el mismo lugar donde, según la tradición, Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Esta ubicación es crucial, ya que más tarde se convertiría en el epicentro de la fe judía, y con el tiempo también un punto de disputa entre diferentes religiones. La historia cuenta que el rey David, padre de Salomón, tenía la intención de construir este templo para albergar el Arca de la Alianza, el objeto sagrado que contenía las tablas de los 10 mandamientos. Sin embargo, Dios le habría prohibido llevar a cabo la obra, delegando la tarea a su hijo Salomón, quien gobernó Israel en su época de mayor esplendor. El templo no solo era un lugar de culto, sino que también representaba la presencia divina entre los israelitas. Su construcción fue un evento monumental, con materiales traídos de diversas regiones. Según la descripción bíblica, su interior estaba ricamente decorado con imágenes de querubines, palmeras y flores de loto, elementos cargados de simbolismo. Además, en su parte más sagrada, el lugar santísimo, se encontraba el Arca de la Alianza, al cual solo el sumo sacerdote podía acceder una vez al año, durante el Yom Kippur. A pesar de la riqueza de detalles con los que la Biblia describe el templo, su existencia sigue siendo un tema de debate. No se han encontrado restos arqueológicos que confirmen su ubicación exacta, en parte porque el monte del templo donde se cree que estuvo construido es hoy un sitio extremadamente sensible desde el punto de vista político y religioso. En su lugar se encuentra el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, dos de los lugares más sagrados del Islam, lo que ha dificultado la realización de excavaciones a gran escala. A lo largo de la historia, el Templo de Salomón ha trascendido su función original y se ha convertido en un símbolo de poder, sabiduría y espiritualidad. Ha sido inspiración para templos posteriores, como el segundo templo construido tras el exilio babilónico, y ha influido en diversas tradiciones esotéricas y filosóficas, como la masonería, que lo considera un modelo de conocimiento y perfección. Su imagen ha sido recreada en textos medievales, en obras de arte y en la literatura, consolidando su lugar como una de las estructuras más icónicas de la historia, aunque su existencia física sigue envuelta en el misterio. El diseño del Templo de Salomón, según las descripciones bíblicas, refleja no solo la grandeza del Templo de Israel en su época dorada, sino también un profundo simbolismo religioso. La construcción del templo se llevó a cabo en el monte Moría, en Jerusalén, y se estima que tomó aproximadamente 7 años en completarse. Salomón ordenó el uso de materiales de la más alta calidad, obtenidos de distintas regiones, lo que demuestra la influencia y el poder económico de su reino. Se utilizaron piedras labradas extraídas de las canteras cercanas, madera de cedro y ciprés importada del Líbano, y enormes cantidades de oro y bronce traídas de diversas partes del Medio Oriente. El templo no solo era un edificio impresionante desde el punto de vista arquitectónico, sino que también estaba diseñado para reflejar la estructura del universo según la cosmovisión israelita. Su planta rectangular tenía aproximadamente 30 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de altura. Estaba dividido en 3 secciones principales: el vestíbulo, el lugar santo y el lugar santísimo. Esta organización no era casual, correspondía a distintos niveles de santidad dentro del templo y reflejaba la concepción de lo sagrado en la tradición hebrea. El vestíbulo, ubicado en la entrada, servía como un espacio de transición entre el mundo exterior y el interior sagrado del templo. Estaba adornado con grandes columnas de bronce llamadas Joaquín,
y Boaz, cuyos nombres tienen significados simbólicos. Joaquín significa Él establecerá, y Boaz, en Él está la fuerza. Estas columnas no solo cumplían una función estética, sino que también representaban la estabilidad y la fuerza del reino de Israel bajo el reinado de Salomón. Más allá del vestíbulo se encontraba el lugar santo, una amplia sala donde solo los sacerdotes tenían acceso. En este espacio se ubicaban elementos claves del culto, como el altar del incienso, el candelabro de 7 brazos y la mesa de los panes de la proposición. Cada uno de estos objetos tenía un significado especial en la liturgia hebrea y estaba diseñado con meticuloso detalle. La ménora, por ejemplo, era una pieza de oro puro y sus 7 brazos simbolizaban la perfección divina y la luz de Dios guiando al pueblo de Israel. El lugar santísimo, también llamado Debir, era la parte más sagrada del templo y estaba separado del lugar santo por un grueso velo de lino bordado con querubines. Este espacio estaba reservado únicamente para el sumo sacerdote, quien solo podía entrar una vez al año durante la festividad del Yom Kippur, para realizar el rito de expiación por los pecados del pueblo. En este recinto se encontraba el objeto más sagrado de la tradición israelita, el Arca de la Alianza. Según la Biblia, el arca contenía las tablas de los 10 mandamientos y era vista como el trono terrenal de Dios. Su presencia en el templo hacía de este un lugar de contacto directo con lo divino. El interior del templo estaba ricamente decorado con símbolos religiosos. Se menciona que las paredes estaban revestidas de madera de cedro y cubiertas con láminas de oro, lo que hacía que el templo brillara con luz propia cuando los rayos del sol lo alcanzaban. Además, las paredes estaban adornadas con tallas de querubines, palmeras y flores, elementos que reflejaban el jardín del Edén y la conexión del templo con la creación divina. Uno de los aspectos más intrigantes del templo era la manera en que fue construido. Según el relato bíblico, las piedras se preparaban en la cantera antes de ser transportadas al sitio de construcción, de modo que no se usaban herramientas de hierro en el lugar del templo. Este detalle es significativo porque en la tradición hebrea el hierro era un símbolo de guerra y violencia, y el templo debía ser un lugar de paz y santidad. Alrededor del templo también se encontraba un extenso patio donde los fieles podían congregarse y donde se realizaban los sacrificios rituales. En este espacio se ubicaba el gran altar de bronce, utilizado para las ofrendas, y una enorme fuente de bronce conocida como el mar de fundición, sostenida por 12 bueyes esculpidos. Este enorme recipiente, que servía para la purificación de los sacerdotes, simbolizaba la pureza y la santidad requeridas para entrar en la presencia de Dios. A pesar de la grandiosidad con que la Biblia describe el templo, los detalles exactos de su diseño siguen siendo motivo de especulación. Muchas de las descripciones están cargadas de simbolismo, lo que ha llevado a diferentes interpretaciones sobre su apariencia real. La magnificencia del templo de Salomón no duró para siempre. A medida que pasaron los siglos, el reino de Israel enfrentó crisis políticas y conflictos con potencias extranjeras. Finalmente, en el año 587 a.C., el templo fue destruido por el ejército babilónico, bajo el mandato del rey Nabucodonosor II, un evento que marcó uno de los momentos más trágicos en la historia del pueblo judío. Esta devastación no solo significó la pérdida de un edificio religioso, sino también el colapso de un símbolo fundamental de la identidad de Israel. La destrucción del templo ocurrió en el contexto de la expansión del imperio neobabilónico. Durante décadas, Judá, el reino del sur de Israel, había estado sometido a los babilónicos y pagando tributo para evitar su destrucción. Sin embargo, bajo el reinado del rey Sedequías, Judá intentó rebelarse contra Babilonia, aliándose con Egipto en busca de apoyo militar. Esta decisión resultó desastrosa. Nabucodonosor II reaccionó con dureza, sitiando Jerusalén durante casi 2 años. El hambre y las enfermedades se propagaron en la ciudad, y cuando finalmente los muros fueron derribados, las fuerzas babilónicas entraron y arrastraron todo a su paso.
El templo fue incendiado y destruido hasta sus cimientos. Según el relato de 2 Reyes, capítulo 25, versículo de 9 al 10, el capitán del ejército babilónico, Nabuzaradán, supervisó la quema del templo y la demolición de los muros de Jerusalén. Todos los tesoros y objetos sagrados fueron saqueados y llevados a Babilonia. Los candelabros de oro, el altar del incienso y la mesa de los panes de la preposición y otros elementos sagrados fueron fundidos o utilizados para adornar los templos de los dioses babilónicos. Para los judíos, la destrucción del templo fue una tragedia sin precedentes, no solo en términos materiales, sino espirituales. Significaba la aparente pérdida de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Uno de los mayores misterios en torno a la destrucción del templo es el destino del Arca de la Alianza, que se encontraba en el lugar santísimo. La Biblia no menciona explícitamente qué sucedió con el arca tras la invasión babilónica. Existen diversas teorías sobre su paradero. Algunos creen que fue saqueada y llevada a Babilonia junto con los demás tesoros. Otros sostienen que fue escondida por los sacerdotes antes del asedio, y hay quienes afirman que fue trasladada a un lugar secreto, posiblemente en Etiopía, donde según algunas tradiciones aún se encuentra resguardada. Después de la destrucción del templo, el pueblo judío fue deportado a Babilonia en un evento conocido como el exilio babilónico. Durante aproximadamente 50 años, gran parte de la élite judía vivió en tierras extranjeras, lejos de su templo y su tierra prometida. Sin embargo, este no sería el fin de la historia. Con la llegada del Imperio Persa y la conquista de Babilonia por Ciro el Grande en el año 539 a.C., los judíos fueron autorizados a regresar a Jerusalén y reconstruir su templo, dando origen al Segundo Templo. A pesar de la reconstrucción, el templo de Salomón original nunca pudo ser restaurado en su forma primigenia. El segundo templo, aunque grandioso, carecía de algunos de los elementos sagrados originales, como el Arca de la Alianza. Este segundo templo también enfrentaría un destino trágico siglos más tarde, cuando en el año 70 sería destruido nuevamente, esta vez por el Imperio Romano, bajo el mando del general Tito, en respuesta de una rebelión judía contra Roma. La destrucción del Templo de Salomón dejó una huella imborrable en la historia del pueblo judío y en el mundo. En su lugar, actualmente está el Muro de los Lamentos, una de las secciones del complejo del Segundo Templo, que es considerado el sitio más sagrado para la oración judía. Además, el monte del templo se ha convertido en un punto de tensión geopolítica, ya que es hogar del Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, dos de los lugares más importantes en el Islam. El legado del Templo de Salomón ha trascendido su propia destrucción. Sigue vivo en la memoria colectiva, en la tradición judía y en diversas corrientes filosóficas y esotéricas como la masonería, donde se la considera un símbolo de perfección y conocimiento. Su historia es un recordatorio de cómo la arquitectura no solo es un arte, sino también un reflejo del poder, la fe y la identidad de un pueblo. Más allá de su impacto religioso y filosófico, el templo ha sido una fuente de inspiración para la arquitectura. Su diseño ha servido de modelo para muchas estructuras de poder y culto a lo largo de la historia, desde iglesias hasta palacios y monumentos masónicos. Además, su ubicación sigue siendo un punto clave en la geopolítica mundial. A pesar de los siglos de debate, una pregunta sigue abierta. ¿Existió realmente el Templo de Salomón tal como lo describe la Biblia? ¿O es un mito fundacional que ha trascendido generaciones? No hay pruebas arqueológicas definitivas, pero su legado es innegable. Su historia ha influido en la identidad de pueblos, en la configuración de creencias y en la manera en que la humanidad ha concebido lo sagrado. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el templo fue una maravilla arquitectónica real o simplemente un símbolo de la fe? Déjanos tu comentario. Si te interesa seguir explorando la historia y la arquitectura de monumentos legendarios, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.